Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos. Como siempre, una sensación muy grande de privilegio de servir a nuestro Señor Jesucristo y de servirles a ustedes, un gozo también de hacerlo así. Solo pretendo darle gloria al Señor y a usted edificarlo con la verdad. Y el tema que hoy voy a tratar en este video para ustedes, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es el don de lenguas. El don de lenguas es un tema muy importante, pero también muy controversial. Ha producido mucha confusión, mucho desacuerdo y a veces divisiones y enemistades. Cosa que no debe ser así. Es la primera vez que lo trato así en esta, como dicen ahora, plataforma. No son mis palabras, mi léxico no es ese. Pero quiero hacerlo, como siempre, fundado estrictamente en la palabra de Dios. Y puesto que voy a hablar del don de lenguas, quiero definir, que entendamos qué es el don de lenguas, para ver si estamos hablando de lo mismo, porque luego cada quien entiende lo que quiere entender. El don de lenguas, o glosolalia, o xenoglosia, es la facultad divina que Dios da a ciertas personas para hablar un idioma que no conocían, un idioma extranjero, sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido. Si alguien se inscribe en una escuela de idiomas y aprende otro lenguaje, eso no es don de lenguas. Si alguien se va a otro país y ahí aprende otro lenguaje, no es don de lenguas. Ese es un toque divino que el Señor dio, como vamos a ver en la Biblia. Son 10 puntos. Primero, definirlo, ya está definido. Segundo, es interesante que de los 66 libros que componen el canon bíblico, Génesis a Apocalipsis, solo 3, fíjese, solo 3 mencionan el don de lenguas. 63 libros no, solo 3. Y esos son el Evangelio según San Marcos, el libro de Hechos por Lucas y la primera de Corintios por nuestro hermano el apóstol Pablo. Así que hoy así llevo 2 puntos, creo que voy a ir rápido, aunque ya ve que luego me agarran las carreras. Déjeme compartirle textualmente, sin adulterar nada, un pasaje central acerca del don de lenguas, que aparece en Hechos capítulo 2, del 1 al 12. Esto corresponde a una fiesta de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino a la iglesia. No como muchos dicen, el día que nació la iglesia. No, la iglesia nació con el ministerio de casi 3 años de nuestro Señor Jesucristo, pero recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50, y es que a partir de la Pascua se contaban 50 días, 7 semanas, más el día siguiente que siempre era domingo, el primer día de la semana. 7 por 7, 49, más 1, 50. Levítico 23 dice eso. Así está escrito. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? El 1:15 de Hechos dicen que eran casi 120 en número. Estaban juntos, pero no solo juntos, estaban unánimes con el mismo propósito. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. No era un viento, era un sonido, un estruendo como de un viento. No era fuego. Eran unas llamas así como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. 4 eventos gloriosos, un estruendo como de un viento recio, llamas como de fuego, la llenura del Espíritu Santo que vino sobre ellos y la glosolalia. Empezaron a hablar lenguas sin haberlas estudiado. Versículo 5, así está escrito. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando se hizo este estruendo, se juntó la multitud, claro, era una conmoción ahí en Jerusalén, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Este pasaje central acerca del don de lenguas ha sido distorsionado, ha sido abusado. Y yo quisiera pues tomar unos minutos para hablarle de esto, un vistazo así detenido. Los que estaban ahí eran judíos. No se permitía que ningún gentil estuviera allí, puro judío. Y aquí se cumple una promesa que el Señor Jesucristo había hecho en Juan 14. Él, la noche que fue traicionado por Judas, que celebró su última Pascua y la primera Santa Cena, hizo esta promesa. Así está escrito en el 14, 15 al 18. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, C mayúscula, para que esté con ustedes para siempre, al Espíritu de verdad, E mayúscula, Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y será en ustedes. Seremos sus templos. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Jesús iba a rogar. Esa es su promesa. No es que el Espíritu Santo vino porque los 120 estaban orando. Jesús fue el que prometió y el que rogó y el que cumplió. Noten que ellos estaban sentados, porque luego dice, si no estás de rodillas, no vas a recibir respuesta. Estaban sentados, dice Hechos 2:2. En el capítulo 1 también de Hechos, le preguntan a Jesús sus 11 apóstoles, el día 40 que él fue levantado a la diestra del Padre. Así está escrito. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, solo Él sabe. Pero, aquí está confirmada la promesa, recibirán la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder de lo alto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjense, el Señor es crucificado una Pascua. Estuvo 40 días resucitado aquí. Estuvo 3 días y 3 noches sepultado. Ya van 43 días. Faltaba una sola semana para el día 50. Una sola semana tuvieron que esperar. Y es lo que le compartí en Hechos 2.
cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, no pierda usted de vista esto, porque es fundamental. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la intención del Señor para mandar su Espíritu Santo? Y no es como muchos enseñan y como lamentablemente yo he comprobado, para envanecerse, para autoexaltarse, para lucirse. No es para eso, sino para que judíos que estaban en la diáspora, habían sido expulsados de Jerusalén, de todo el reino romano, todo el imperio, habían sido expulsados, para que esa gente que casi estaba perdiendo el hablar hebreo o arameo, oyera en su propia lengua el mensaje del Señor. Para eso, repito, no era para lucimiento personal. Es interesante que en el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 19 al 21, no aparece, de 5, 22 al 23 de Gálatas, 19 al 21 es de la carne, no aparece el don de lenguas. No pierda usted de vista estos puntos que el Señor nos va dando. Tercero, ellos hablaron, esto también es fundamental, no una jerigonza ahí que nadie entendía, no un trabalenguas, no repetían una misma sílaba así, no. Ellos, le comparto 2, versículo 11, la gente estaba sorprendida, estaba maravillada, y dice en el 11, así es escrito, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No un garabato verbal, las maravillas de Dios. Todo el evangelio lo estaban predicando en egipcio, en latín, en árabe, en mesopotámico, en babilónico, en griego, a gente que pues no entendía bien qué era esto, pensaban que estaban borrachos. Pero lo glorioso es que ninguno de estos hombres, los apóstoles, habían estudiado esos idiomas. Esto es glosolalia. Esto es glosolalia. Y habían ahí por lo menos 14 naciones distintas, pero además otras naciones estaban allí. En el capítulo 10, versículo 46, cuando se abre la puerta del cielo a los gentiles en la casa de Cornelio, allá en Cesarea de Filipos, en el 10:46, el Espíritu Santo vino sobre Cornelio, su familia, sus soldados más allegados y unos amigos. Y en el 46 así está escrito, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, glorificaban a Dios. Piense esto, no era una palabra ahí, una sílaba sin sentido. No, era el evangelio en su propio idioma. Y aquí estaban glorificando. Imagínense a Cornelio, que era un romano, él era italiano, hablando ahora en lenguas las maravillas de Dios. Piense esto, compare con las lenguas que se hablan en muchos templos, normalmente pentecosteses, pero también los católicos, los carismáticos están haciendo esto. Pero nunca van a hablar un lenguaje, como se dice, estructurado, con sintaxis, con prosodia correcta. No, solo repito, unas sílabas repetidas que muchas veces son aprendidas de otro predicador que los impresionó, y las mismas galimatías que decía aquel son las que repiten ellos. Esto es interesante. Nadie se pregunta, bueno, ¿y por qué repites exactamente lo mismo? Bueno, quinta verdad acerca del don de lenguas. El Señor nos habla del don de lenguas, pero nos habla de dos dones que son superiores al don de lenguas. Yo he conocido muchos hermanos que oran y ayunan, se aposentan, como dicen ellos, para recibir el don de lenguas, pero no para recibir los dones más altos, que delante de Dios tienen más valor. Le comparto,
En 1 de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 5. Así está escrito: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. La palabra es querigma. En el Antiguo Testamento, el profeta era alguien que pronosticaba, que vaticinaba de parte de Dios un evento futuro, que podía ser de bendición si obedecían, o de sanción si eran rebeldes. Pero en el Nuevo Testamento, el profeta normalmente predicaba la palabra de Dios. No profetizaba un evento futuro. En ese sentido, la palabra querigma designa a un hombre, no a una mujer, a un hombre que predica la palabra de Dios. En ese sentido debemos comprender dos cosas. Puede ser sentido amplio, todo hombre y hasta toda mujer que predica la palabra de Dios es un profeta de Dios. Pero en sentido estricto, escúcheme, en sentido estricto, solo los 12 apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento como Agabo, y nada más. Porque ahora en casi todas las iglesias hay profetas y apóstoles. No sé qué sigue, si quizás ahora van a aparecer nazarenos por ahí, nazareos por allí. Dios permita que mis ojos se cierren antes de ver todas esas cosas que van a venir porque son tiempos de apostasía, como predicó y profetizó nuestro hermano el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Otra lección: esos judíos que vivían en el extranjero no conocían a Jesús. No habían los medios de comunicación como ahora hay, que son instantáneos. Pasa algo en Coatzacoalcos y se sabe en China, se sabe en Rusia, se sabe en Argentina. No, en aquella época no sabían de Jesús, menos sabían que lo habían crucificado. Ahora en su propia lengua, y esto los tenía atónitos, perplejos, oyeron el evangelio que usted oyó, si es que usted ya aceptó a Cristo. Esto, repito, dista mucho de ser ese trabalenguas verbal que usan. Pero hay, con respecto al don de lenguas, y ese es mi sexto punto, una regla de oro. Escúcheme, es una regla que se debe aplicar estrictamente tal como el Señor la dejó. Pero es una regla que normalmente 99.99% de los casos se viola. Le comparto esta regla de oro. 1 de Corintios 14, 27 y 28. Así está escrito: si alguien habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable él mismo con Dios. Vea usted, 3 requisitos indispensables, nada de que aunque sean 2, no, 3. 1, si van a hablar en lenguas, y estoy hablando de la época del Nuevo Testamento, no de la época actual. Si van a hablar en lenguas, deben hablar 2, o cuando mucho 3. Ese es el primer requisito. Segundo, por turno, no simultáneamente, por turno, si no se hace una bataola ahí que me tocó escuchar, vivir. Y después supe que eso no era don de lenguas, pero todos estábamos emocionados. Se había derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés y no se está volviendo a derramar. Sigue aquí. Y es la barrera que impide la manifestación del anticristo, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Él es el que lo impide. Y el tercer requisito, con un traductor. Y si no hay traductor en esa iglesia, porque es para el culto, calle. Quiere hablar lenguas, ahí en silencio, sin perturbar el orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Hable Él y Dios, pero no perturbe. Hace tiempo me invitaron a predicar a una iglesia
Y apenas estaba yo empezando mi mensaje, el sermón, y alguien se paró a hablar lenguas. Y todos emocionados oyéndolo a él, sin entender lo que decía porque era el garabato verbal de siempre. Y lo que yo les estaba diciendo en español, lo dejaron de atender. Tuve que parar el sermón y hablar con el pastor y decirle, o habla él, o hablo yo. Y gracias a Dios, hablé yo. No se trata de que alguien perturbe el orden. El Señor no va a afectar un culto en honor de Él. El Señor no va a ser el que meta el desorden. Pero recuerden, 3 requisitos. 2 o cuando mucho 3, por turno y con intérprete. Otro texto que también es clave. Ahí mismo, en la 1 Corintios 14, 18 al 20. Quiero que esto lo recuerde usted siempre. Nuestro hermano Pablo, que es el que está escribiendo la carta, dijo así es escrito. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. Pero, fíjese, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi sentido, es decir, en el idioma que ustedes hablan, para que me entiendan lo que les estoy diciendo, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo sí que hablaba más lenguas que otros, por su cultura, claro. Él aprendió, pues sabía griego, sabía latín, su idioma era el arameo y el hebreo, pero además Dios le dio la glosolalia. Cuando iba a tantos lugares extraños, Corinto, cuando iba a Tesalónica, cuando iba a Acaya, a lugares donde se hablaban lengua licaónica. Él no fue a prepararse unos 6 meses antes del viaje misionero para aprender eso. Dios le dio el don. Pero él no se jactaba, él era humilde. En lugar de tratar de envanecerse y tratar de sobresalir y presumirle a los demás, él decía, yo doy gracias a Dios. Gracias a Dios, siempre la gloria para Él. No la usurpe, como el diablo. Doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. Pero cuando nos reunimos, déjenme parafrasearlo. Prefiero hablar 5 palabras en español que 10,000 en otra lengua que nadie va a entender. Sí, los voy a impresionar mucho, pero nadie va a ser edificado. Se trata de edificar la iglesia, no de autolucimiento. Dios nos dio los dones para eso. Esto es algo que, fíjese que hace tiempo hablé con alguien y le dije que habla lengua según él, pero era el garabato de siempre. ¿Entiendes lo que dices? Porque dice Pablo aquí en esta misma capítulo de la 1 Corintios 14. Si tú hablas en otra lengua y yo no entiendo, ¿cómo voy a poder decir amén a lo que dices? Se han dado casos, yo fui testigo personal de un caso en que se estaban diciendo blasfemias, maldiciones, en otra lengua, y un hombre que venía, un marinero que estaba ahí, dijo, hermano, este hombre está diciendo blasfemias. Yo entiendo el idioma que él está hablando porque allá por Mauritania, un país musulmán, se habla esto. Pero todos estaban encendidos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenga usted cuidado. Se le atribuye a Dios algo que es de Satanás. Nuestro hermano Pablo nos está diciendo la pauta. Y entonces le dije al hermano, ¿tú entiendes lo que dices? No. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque son, y casi recuerdo cómo se enderezó él, lenguas angélicas. ¿Qué? Lenguas angélicas. ¿De dónde saca eso? Yo sabía. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Pero ahí hay una palabra condicional. Si yo hablara lenguas. El hermano me dijo, así como Pablo hablaba lenguas. No, él no hablaba lenguas angélicas. Hablaba lenguas terrenales que se hablaban en algún lugar geográfico del planeta. No lenguas angélicas. Si yo hablara lenguas, si yo diera mi vida y mi cuerpo para ser despedazado, pero no tengo amor, pero no dio su cuerpo así. Es un if en inglés condicional. Si yo hablara, no se trata de hablar lenguas angélicas. Es como alguien que se está cayendo
de un edificio y se agarra de un chorro de agua. No sirve ese argumento. Busquen mejores argumentos y son los que yo les estoy compartiendo. Porque ahora, mi punto 8 acerca de la glosolalia. Pregúntese usted, Jesús, que es el autor de todos los lenguajes. Allá en la torre de Babel de Génesis 11, el Señor confundió las lenguas de todos los que estaban ahí como albañiles y los esparció el Señor. Jesús tiene la facultad de hablar todos los idiomas. Si me permite esta expresión, Él los inventó. No fue un desarrollo social, político-social. No. Pero Él no habló lenguas. Se registran en los evangelios frases de su idioma arameo. A la niña que estaba muerta, Talita, Kumi, muchachita, levántate. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Avata, Efata, cuando abre los oídos de un hombre que había nacido sordo. Sí, pero ese era su lenguaje, el arameo. Pero fuera de eso, él no hablaba en lenguas. Él hablaba en hebreo y arameo a su audiencia. No los impresionaba con lenguas. El apóstol Pablo, que dijo que hablaba más lenguas que todos, no las hablaba por lucimiento. Juan el Bautista, el más grande de los seres humanos, según Mateo 11:11, palabras de Jesús, no hablaban lenguas. Apolos, Aquila, Priscila, los grandes siervos de Dios. Usted puede ver a Epafrodito, puede ver a Tito, puede ver a Filemón, no hablaban lenguas. Más para acá, en la época, un siglo después de la muerte de los apóstoles, siglo II, Demóstenes, Agustín de Hipona, Crisóstomo, no hablaron lenguas. Ellos hablaron los idiomas que tenían, el griego y el latín, pero no tenían glosolalia. Dios no les había dado esto. Encontramos gente grande de esa época, Teófilo, Aristarco, gente de Alejandría, hablaban sus lenguajes maternos, así se dice, su lengua materna, pero no hablaban lenguas. En la Reforma, Martín Lutero, el gran reformador, no habló lenguas. Calvino en Francia, Knox en Suiza, Zwingli en Suiza, Knox, más para acá, Savonarola en Italia, más para acá, Moody, Spurgeon, Finney, los grandes predicadores del Señor, no hablaron lenguas. Adoniram Hudson, que fue el misionero para llevar la palabra de Dios a China, tuvo que llevar un intérprete que hablara inglés y que hablara el idioma, el dialecto de China. Necesitaban intérpretes. ¿Por qué? Porque no era el don de lenguas para todos. Cuando venga lo perfecto, dijo nuestro hermano Pablo, 1 Corintios 13, cesará el don de lenguas, y lo perfecto es el cierre del canon bíblico. Ya no se hablan lenguas. ¿Para qué va usted a hablar lenguas si todos hablan español? Hace poco, unos años, hubo una asamblea mundial en Jerusalén para dar gracias por el centenario del movimiento Pentecostés. Y fue muy interesante que grandes ministros de sus países pentecosteses estaban en esa conferencia mundial, pero cada uno tenía su micrófono para traducir lo que estaba diciendo el que estaba en turno al micrófono. ¿Para qué querían un micrófono con un intérprete profesional? ¿No tenían don de lenguas? Pues no lo tenían. En cambio, Pablo, cuando iba a otros lugares, Dios le daba el don de lenguas. Muchos hermanos que van de misioneros a otros países, primero, antes de salir de su país, toman un curso del lenguaje, del dialecto que ahí donde van a predicar. ¿Por qué? ¿No Dios les da el don de lenguas? Porque el don de lenguas no es para nuestros días. Ahora voy a tocar con usted ese punto. Pero, el punto 9. ¿Cómo son las lenguas que se hablan hoy? ¿Y para qué? Si todos hablan español. ¿Cómo son las lenguas? No se dicen las maravillas de Dios en una palabra, en un idioma extranjero. Repito, palabras, sílabas repetitivas
que nadie entiende. Quizá él se sienta muy grande, pero la iglesia quedó vacía, no recibió ninguna bendición. Compare usted las lenguas que se hablaron en Hechos 2 con las lenguas que se hablan en su iglesia. Yo quisiera que algún hermano de estas iglesias donde se hablan supuestas lenguas comparara lo que le estoy diciendo con lo que se habla en sus congregaciones. Y hallaría usted una gran lección allí, ¿eh? Y mi 10º punto, fíjese que la iglesia cristiana evangélica auténtica está dividida en 2 grupos. Eso es de creación humana, esas palabras, estos nombres. Los cesacionistas y los continuistas. Los cesacionistas son aquellos hermanos que creemos, me incluyo, Ágape se incluye, que creemos que estos dones que aparecen en Marcos capítulo 16 ya cesaron, ya no se dan. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán serpientes, no los morderán, si beben un veneno no morirán. Eso ya cesaron con el canon bíblico. En cambio, los continuistas, de los cuales nosotros no formamos parte, piensan, enseñan y afirman que los dones siguen vigentes. Le voy a decir algo, le abro mi corazón. ¿Qué más quisiera yo que así fuera? ¿Qué más quisiera yo que orara uno y pusiera las manos sobre los enfermos y sanaran? Dolorosamente, en mi experiencia pastoral de 43 años, he orado por enfermos. Se les ha ungido con aceite y mueren. He orado por niños y mueren. ¿Cuánto diera yo porque esos dones continuaran? Gente reputada como de los grandes sanadores oran por enfermos y se les mueren. Llegan gente en sillas de ruedas y en sillas de ruedas se van a sus casas. Piensa usted eso. Inclusive ellos mismos están enfermos. Hablan de sanidad y que Dios quiere que todos estemos sanos y están enfermos del corazón, de diabetes, de los nervios, de muchos males. Saque usted sus conclusiones. Yo quisiera, a veces oigo predicadores que admiro mucho en inglés. ¿Qué más quisiera yo que el don de lenguas todavía estuviera vigente, que no hubiera cesado? ¿Qué más quisiera yo ser continuista en ese sentido? Pero no entiendo nada. Y sé que están diciendo maravillas de Dios. Los conozco. ¿Para qué doy sus nombres? Pero no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo don de lenguas. ¿Y por qué no tengo don de lenguas? Porque soy el más perverso. No, porque soy de la escuela de los cesacionistas. Saque usted sus conclusiones. Me tocó estar, como se dice, nací en una iglesia pentecostés y llevaban gente supuestamente endemoniada. Se les bañaba de aceite, se oraba por ellos, se ayunaba, había que forcejearlos. Yo era el que los agarraba allí mientras los otros oraban y los demonios no se iban. ¿Por qué? Porque esas facultades cesaron con la muerte de los apóstoles y con el cierre del canon bíblico. Ya lo he dicho como 4 veces. Déjeme concluir. Y algo, mire, le doy este consejo. No permita que sus experiencias personales estén sobre las escrituras sagradas. No. Ni siquiera al nivel. Siempre debajo. La norma de nuestra conducta, la norma de nuestra doctrina es la Biblia, no nuestras experiencias. Pues sí, hermano, pero aquí en nuestra iglesia se derrama el Espíritu y hablamos como 20 al mismo tiempo sin intérprete. Y no me lo puede usted negar. No lo niego. Yo fui testigo. Lo que afirmo es que eso no es bíblico. Está violando la palabra de Dios. No, pero es que a mí me funciona. A ti te funciona. Pero si está contra la palabra de Dios, deséchalo. Ese es un consejo pastoral de amigo que me siento de usted. Es como si pusiera usted
una locomotora que va a arrastrar, pueden arrastrar a veces 50 vagones, pero ponga usted los vagones delante de la locomotora a ver si la van a arrastrar. Pues los vagones son las experiencias personales que muchas veces son emociones, cambian de una hora a otra. No, la locomotora debe ir adelante, y en este caso la fuerza motriz es la palabra de Dios. Admítame ese consejo. Concluyo con 4 puntos. Primero, y es que no puedo parar, me acuerdo, si tú no hablas lenguas, es que no has recibido el Espíritu Santo. Y si no has recibido el Espíritu Santo, no eres salvo. Hermanos, yo estuve orando y ayunando, Señor, dame el don de lenguas. No es como yo lo pida o aunque me despelleje las rodillas, es como Él sabe que se necesita. Si en este momento entrara aquí al templo, aquí en nuestra amada iglesia Ágape, qué sé yo, un ruso, y empezara yo a hablar en ruso sin haberlo estudiado y él se convirtiera, eso sería glosolalia. Pero eso no se da, mi hermano. Somos cesacionistas. Entonces, pues yo decía, Señor, yo pienso, me examino, que fui sincero al pedirte perdón, no porque lloré, no porque sentí emociones, escalofríos, fuego que me subía y me bajaba, no, sino porque conozco mi corazón y sé que de corazón te pedí perdón, pero ahora me enseñan que si no hablo lenguas, no tengo el Espíritu Santo. ¿Qué, Señor? ¿Me rechazaste? Allá afuera de nuestro templo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Frase de Jesús. Entonces, Señor, yo me sentía indigno, yo me sentía frustrado, yo me sentía, inclusive me daba hasta temor de salir a la calle, no fuera yo a morirme y no había hablado lenguas. Le digo, y ese es un punto de conclusión, tengo 44 años de convertido. Y 2 cosas. Primera, nunca he oído a alguien hablar lenguas. Y conste que he oído a grandes, entre comillas, grandes predicadores, carismáticos y pentecosteses, han venido a Cuatza con dones de sanidad y dones de lengua, inclusive los imparten, hasta dan cursos para que usted aprenda a hablar lenguas. ¡Qué grotesco es esto! Nunca los oí hablar lenguas. Siempre las mismas 10 sílabas ahí, sin sentido, repetitivas. Segundo, 44 años de caminar con el Señor y nunca he hablado lenguas. Y ya no me da tiempo, yo creo que ya no las voy a hablar. ¿Y para qué? Si a quienes yo les hablo, ¿hablan español? Prefiero decir 5 palabras en español que los edifiquen y los lleven al arrepentimiento y a entregarse al Señor, que 10,000 en quién sabe qué lengua, que muchas veces son imitadas por Satanás. Ese es otro punto. Saque usted conclusiones. En la Iglesia Católica Romana se hablan lenguas. Los mormones hablan lenguas. Los hinduistas hablan lenguas. Los hechiceros hablan lenguas. Gente musulmana habla lenguas. ¿Y qué? ¿Tienen el Espíritu Santo? Ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo van a hacer su templo si no conocen a Cristo ni se han entregado? Saque sus conclusiones. Satanás es maestro de la imitación fraudulenta. No se sorprenda, porque él se transfigura en ángel de luz y sus ministros también se transfiguran en ángel de luz para engañar, pero para engañar a los que no conocen la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio la orden: escudriñen las Escrituras. Hay que escudriñar, no leerla a la ligera, leerla con todo detenimiento, con amor, con deleite, para que nadie nos engañe. Él afirmó: conocerán la verdad. Esa es la verdad. Y la verdad los libertará. No deje que lo engañen, hermano. Y bueno, yo de esta manera he concluido esos 10 puntos. Pero no permita que esto de la lengua nos divida. A veces hasta se dejan de hablar, alzan la voz, se alteran. No, hermano, los dones espirituales no fueron dados para dividir ni para discutir. Pero voy a concluir con estas palabras del Señor. Ahí en 1 Corintios 14, 5, así está escrito. Son palabras de Pablo. Yo quisiera que todos ustedes hablaran lenguas,
En esa época era necesario. Pero más quiero que profeticen. Quisiera que hablaran lenguas, pero más que prediquen la palabra de Dios. Porque, escúcheme con su corazón, mayor es el que profetiza, el que predica, que el que habla lenguas, si no hay intérprete para que la iglesia también sea edificada. Mire usted, todos se pelean por tener don de lenguas, ayunan y se arrodillan y ahí están gritando. Pero hay un don mayor que es la predicación del Evangelio. A eso el Señor lo está llamando. Le repito las palabras de nuestro hermano Pablo, 14, 18 al 20. Así está escrito. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua extraña. Hace muchos años, unos 35, 40 años, fui a un sepelio y ahí todos los dolientes, la viuda, los huerfanitos, estaban llorando al pie del sepulcro mientras bajaba el ataúd y un hermano se puso a hablar lenguas. ¿Quién sabe qué decía? Pero señalaba mucho el ataúd con una cara muy seria. ¿Para qué? 5 palabras en español. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que 10,000 palabras que quién sabe qué dijo. Y siempre la misma jerigonza, ininteligible. No es para los... Claro, todos quedamos admirados. Y concluyo. 1 Corintios 12:31, así está escrito. Procuren los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente, un camino superior. Todo el capítulo 13 se refiere a este don superior, el amor ágape, el amor que Dios nos da y que nos invita a transmitirlo a los demás. Ese es un don más excelente. Todo el capítulo 13 habla de este don superior. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ha sido para mí un privilegio servirle al Señor. Un deleite servirle a usted. Me gozo en esto. La sana doctrina es mi principal propósito. Mi lema es que me procure yo cada día presentarme delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza con rectitud la palabra de Dios. Y hasta ahora levanto mis manos. He cumplido esa encomienda que el Señor me ha dado. La sana doctrina, ágape tiene sana doctrina. Esa ha sido mi ocupación y mi preocupación. Y le pido un favor, comparta estos videos. No tengo medios para invertir en una plataforma. No sé de eso yo. Háganme ustedes ese favor, compártalo a sus amistades, a su familia, que yo no conozco. Quizá nunca los conozca aquí. No sea usted dique, sea usted un acueducto para que esta palabra llegue a más personas. Quédese así, acurrucadito al abrigo del Altísimo. Y mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le ruego que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.